Tenía solo 7 años cuando empezaron los abusos, pero me ha afectado el resto de mi vida. Me robaron la infancia. Ese año fue una auténtica pesadilla. Yo era un niño de 7 años y no entendía nada. Ha sido muy difícil para nosotros como iglesia reconocer todo lo que ha pasado. Human dignity. Human dignity. Durante la Jornada Mundial de la Juventud, a la que asistieron cientos de miles de jóvenes, Juan Pablo II recuerda la carta que poco antes había enviado a los obispos de Estados Unidos. He escrito a los obispos estadounidenses sobre el dolor y el escándalo causados por los pecados de algunos sacerdotes. Es necesario que se pongan todos los medios humanos posibles para hacer frente a este mal. Cuando el líder de la Iglesia Católica escribió esa carta a los obispos americanos, la diócesis de Santa Fe había recibido demandas por $50 millones y estaba a punto de declararse en quiebra. Ya a mediados de los 80, un tribunal de Lafayette, Luisiana, había obligado al obispo a compensar a una víctima por no haber despedido a un sacerdote que cometía abusos. En ese momento, las compañías de seguros informaron a los obispos americanos de que las pólizas no seguirían cubriendo ese tipo de casos. Tras la ruina de la diócesis de Santa Fe y la carta del Papa, muchos obispos emprendieron una operación limpieza y comenzaron a expulsar a los sacerdotes pedófilos. La mayoría de los obispos americanos aprendieron la lección. No se puede trasladar a un sacerdote que haya abusado. No se le puede dar otro trabajo. Simplemente hay que echarlo. Pero otros obispos desobedecieron al Papa y no afrontaron enérgicamente el problema. La Iglesia Católica en Estados Unidos y muchos niños siguen pagando las consecuencias. Provocaron la crisis más grave en la historia del catolicismo en Estados Unidos. Hay dos elementos que se repiten en las crisis de abusos sexuales: un sacerdote que abusa de menores y un obispo que no lo aparta inmediatamente del contacto con niños. El 6 de enero de 2002, el Boston Globe publicó la historia del sacerdote John Geoghan, quien durante 30 años había abusado de más de 130 niños. El cardenal de Boston, Bernard Lowe, pensaba que para atenuar el problema bastaba cambiar de parroquia al sacerdote. Por eso, John Geoghan pasó por media docena de parroquias. Un cambio cada vez que los padres denunciaban al arzobispado los abusos que el sacerdote cometía con sus hijos. El caso Geoghan desató una oleada de denuncias contra otros obispos norteamericanos que también habían preferido evitar el escándalo en lugar de anteponer la seguridad de los niños. El Papa convocó en el Vaticano a todos los cardenales de Estados Unidos para que le informasen personalmente sobre los escándalos de abusos sexuales. Todos deben saber que no hay sitio en el sacerdocio y en la vida religiosa para quienes hacen daño a los jóvenes. Esta frase cambió la historia. Los obispos tendrían que sacar del cesto la manzana podrida antes de que manchase al resto de la Iglesia. Tras el encuentro en el Vaticano, todos los obispos americanos se reunieron en Dallas y firmaron un documento titulado Carta para la Protección de Niños y Jóvenes. Proponen que sea obligatorio para el obispo denunciar el abuso a las autoridades y que se expulse al sacerdote tras el primer delito contra un menor. Para que las indicaciones se conviertan en normas obligatorias para los obispos, es necesaria la autorización del Vaticano. 4 obispos americanos viajaron a Roma para negociar una fórmula que les permitiese expulsar inmediatamente a los sacerdotes culpables. Algunos altos cargos del Vaticano pensaban que esta política agresiva conocida como un fallo y te vas era lo que la Iglesia necesitaba. Otros se opusieron totalmente porque la veían como una traición a la larga tradición del derecho canónico de la Iglesia. Se intenta que el castigo sea acorde al delito y deja al legislador, que es el juez y que normalmente es el obispo, un gran margen de discreción a la hora de decidir qué se debe hacer.
Solo un cardenal apoya plenamente en su determinación a los 4 obispos americanos. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger. Su apoyo es decisivo para obtener lo que buscaban, y gracias a él lo consiguen. Los obispos americanos propusieron no solo un conjunto de políticas, sino normas reales obligatorias. Vinieron a Roma para conseguir la aprobación, lo que técnicamente se llama recognitio, y después de cierto regateo la consiguieron. Así que en 2002 no tenemos solo un clima de buena voluntad o de acuerdos entre caballeros, sino una ley que los obispos están obligados a seguir. Como resultado, las propuestas se convirtieron en las Essential Norms, normas esenciales, obligatorias para cada obispo americano. Las normas se aprobaron el 8 de diciembre de 2002. A partir de ese momento, comienza en Estados Unidos la expulsión de sacerdotes culpables y la dimisión de obispos que no habían sido enérgicos ante el problema. A la vez, los obispos americanos solicitaron un informe externo e independiente para conocer la verdadera dimensión de la crisis de abusos sexuales en la Iglesia americana. Sabían que el escándalo era terrible, pero no esperaban cifras tan escalofriantes. La institución elegida por su prestigio académico y su profesionalidad fue el John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York. Y esto es lo que descubrieron. Desde 1950 y hasta el año 2002, 10.667 personas denunciaron a un sacerdote por abusos sexuales a menores. Casi la mitad de las personas, un 47%, aseguraban que habían sufrido abusos varias veces. Se trataba de denuncias contra 4.392 sacerdotes, un 4% del total de sacerdotes activos en Estados Unidos durante ese periodo. El 96% restante eran inocentes. Hay muchas menos denuncias contra sacerdotes religiosos, probablemente porque viven en comunidad, mientras que los diocesanos, habitualmente, viven solos. La mayoría de los abusos denunciados se cometieron durante la década de los 60 y los 70. El momento peor fue el año 1980. Desde entonces se ha reducido continuamente el número de casos denunciados.